Hola profesor, muy buenos días. Soy Monroy Castro Paola Montserrat y hoy le voy a hablar sobre tambores, por favor. El periodo de la República, el cual me parece sumamente intrigante y entretenido. Este fue del 509 a.C. al 27 a.C. Y bueno, en este proyecto usted nos asignó la importante tarea de elegir un texto que nos llamara la atención. El mío lleva por título César muere apuñalado en el Senado romano. Y bueno, tenemos que leerlo en latín, español, contar un poco de su contexto histórico, es decir, del periodo, y bueno, del autor. En este caso, mi autor es Eutropio, y es de lo que vamos a hablar a continuación. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is unfair. Hoy le vamos a hablar sobre Eutropio y su contribución a la historia romana. Poco se sabe sobre los detalles de la vida de Eutropio. Su nombre sugiere un origen griego, aunque algunos historiadores creen que podría ser de ascendencia oriental, vinculado al célebre retórico Acasio de Cesarea. Se desempeñó en la administración imperial, inicialmente como Magister Epistularum bajo el emperador Constancio II. Eutropio fue un ferviente partidario del emperador Juliano, el apóstata, y participó en su campaña contra Persia en 363. Posteriormente, ocupó el cargo de praeses en Sicilia entre 367 y 369. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias. Fue acusado de un complot durante su mandato en Asia, aunque fue absuelto por falta de pruebas. La obra más significativa de Eutropio, el Breviarium Historiae Romanae, se compone de 10 libros y ofrece una narrativa concisa en la historia romana. A lo largo de su texto, Eutropio narra la historia de los reyes y el periodo republicano en los primeros 6 libros. Los otros 10 abordan las dinastías Julio-Claudia y Flavia, culminando con el reinado de Joviano. Su estilo es notable por su claridad y la falta de retórica excesiva, lo que lo convierte en una fuente accesible para el estudio de la historia romana. En cuanto a sus fuentes, Eutropio se basó en el epítome de Tito Livio. ¡Wow! Lo vimos en clase. Para los eventos de la República y parece haber utilizado obras de Suetonio y otros textos perdidos para las narrativas posteriores. Su habilidad para compilar información de diversas fuentes, junto con su propia experiencia personal en la administración, otorgan a su obra un valor histórico inimaginable, sumamente significativo. La influencia de Eutropio se extiende más allá de su vida. Su Breviarium fue continuado por Paulo Diacono hasta la época del emperador Justiniano I y ampliado por el historiador lombardo Landolphus Sagax, lo que demuestra la perdurabilidad de su trabajo a lo largo de los siglos. Las traducciones griegas de su obra también contribuyeron a su difusión y existen numerosas ediciones en inglés y otros idiomas que han facilitado su estudio. Y bueno, dicho todo esto, en conclusión, Eutropio es un autor fundamental en el ámbito de la historia romana, ya que su relato no solo ha servido como una herramienta educativa a lo largo de la historia, sino que también ha proporcionado un marco accesible y coherente para comprender la evolución de Roma desde sus orígenes hasta el periodo tardío del imperio. A través de su obra, Eutropio continúa siendo una voz relevante en el estudio de la historia antigua, destacando la importancia de la narrativa histórica en la formación del conocimiento sobre civilizaciones pasadas. Ahora leeremos el fragmento que mencioné anteriormente en latín y en español. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En latín. In de Caesar bellis civilibus toto orbe confectis Roman rediit et acere insolentius coepit cum ergo et honores ex sua voluntate praestaret, quia populo ante deferebantur nic senatui ad eum
venienti assugeret, aliaque regia ac pene tyrannica faceret coniuratum est in eum a sexaginta vel amplius senatoribus equitibusque Romanis praestipui fuerunt inder coniuratus duo bruti ex eo genere bruti, qui primus Romae consul factus est et reges expulerat qui Cassius et Servilius casca ergo Caesar cum senatus die quadam inder caeterus venisset ad quariam tribus et viginti vulneribus confos sus est Eutropio. En español. Luego, César, después de terminar con todas las guerras civiles por todo el mundo, regresó a Roma y comenzó a obrar de un modo bastante insolente. Por tanto, como otorgaba según su voluntad los honores que antes concedía el pueblo, y no se levantaba cuando los senadores acudían hasta él, y tenía actuaciones propias de un rey y casi un tirano, fue objeto de un complot por parte de 60 o más senadores y caballeros romanos. Entre los conjurados, los cabecillas fueron Brutos, pertenecientes a la familia de aquel Bruto que se convirtió en el primer rey de Roma, y que había expulsado a los reyes C. Casio y Servilio Casca. Por tanto, César, habiendo llegado a la curia, un día en que se reunía el Senado, recibió más de 23 heridas. Bueno, ahora para finalizar les hablaré sobre la República Romana. Hola, soy Pablo. Soy No, aún no termino. Bueno, ya casi. Roma había sido una república desde el año 509 a.C., con una serie de instituciones y conceptos políticos que se defendían con orgullo, como la identidad de su pueblo. Existía el Senado, una asamblea formada por 300 miembros de la aristocracia, que servían de por vida. Los tribunos de la plebe, que servían, para defender los intereses de las clases bajas y para limitar el poder del Senado. Disque. Los cónsules, 2 líderes de la República Romana, que servían conjuntamente al mandato de 1 año, y el dictador, que solo se designaba en tiempos de crisis y solo durante 6 meses. Después de casi 120 años de guerra contra Cartago, su mayor rival y la potencia marítima más poderosa del Mediterráneo, a Roma le estaba agradándole el expansionismo militar, y cuando por fin derrotaron Cartago, emprendieron una ola de conquistas durante todo el Mediterráneo. Los romanos derrotaron a los estados helenísticos. Macedonia por aquí, la Iliria queda por allá, quemaron Corinto y oficialmente conquistaron Grecia. Durante el año 146 a.C., las tierras recién adquiridas y los pueblos que las poblaban demostraron ser un desafío para gobernar de manera efectiva. Los romanos organizaban las tierras ganadas en forma de provincias, bajo el control de gobernadores designados y con tropas estacionadas en cada una. El problema es que Roma dejó de prestar atención a su gente por concentrarse en el horizonte, y muchos agricultores tuvieron que emigrar a la ciudad, y mientras tanto, la convivencia entre plebeyos y patricios se había dificultado, se había hecho sumamente difícil, aunque uno de los motores de la economía romana fue la esclavitud. Eran considerados casi objetos, aunque esto solamente beneficiaba a los patricios, y la gran mayoría de la gente común no era beneficiada. Tanto así que empezaron a estallar las guerras civiles, es decir, romanos contra romanos. La primera de estas guerras civiles fue entre los partidarios reformistas Coyo Mario y el conservador Sila, quien se convirtió en la primera persona en tomar el poder por la fuerza. Impuso una dictadura autoritaria que lo retrataba como el afortunado Félix. ¿Pueden creerlo? Y afirmó que él mismo era la única solución a los problemas en Roma, un comportamiento jamás visto antes. De hecho, inaceptable. Sila marcó tendencia y su gobierno radical, aliando el camino para cambios aún mayores. Pero ahora vamos a hablar, del importante en este entonces, Cayo Julio César. César provenía de una clase privilegiada y como buen patricio se esperaba que siguiera una carrera militar y política, lo cual hizo ascendencia en su curso Sonarum y llegó a ser gobernador
de Hispania Ulterior, antes de regresar a Roma para presentarse a cónsul y convertirse con éxito en cónsul en el 59 a.C. Salió con Marco Licinio Craso y bueno, el famoso general Pompeyo para formar el primer triunvirato, lo que significaba el gobierno de 3 hombres. Y al ser los más poderosos, sabían que esto iba a funcionar, aunque debían superar cualquier oposición en el Senado y evitar cualquier guerra civil. El triunvirato básicamente lograba que aceptaran leyes, el mismo Senado, a través de la intimidación, utilizando a los soldados de Pompeyo. Después de aquel año como cónsul, César se convirtió en gobernador de las Galias, al menos la parte sur, y con sus 4 legiones, César conquistó con éxito. La conquista histórica de las Galas por parte de César posiblemente fue su mayor logro militar. Mientras César estaba fuera, Craso murió en combate contra los partos. ¡Ay, no! Y Pompeyo cambió de bando para unirse a la facción de los tradicionalistas u optimates, convirtiéndose en cónsul sin colega en el año 52 a.C. Pompeyo y los optimates quisieron revocar la autoridad militar de César, ya que esto les provocaba un profundo miedo. Y aunque César recurrió un poco a la corrupción para mantenerse su control, sobre sus provincias en el 49 a.C., el Senado se cansó de César y le dio a Pompeyo poder ilimitado para defender el Estado. Esto le sirvió a César como buen pretexto para marchar hacia Roma en el 49 a.C. César decidió cruzar el Rubicón con una sola legión y ganó. Invadió Roma y derrocó a Pompeyo, proclamándose dictador y convocando elecciones a cónsul para el año 48, que por supuesto ganó. Pompeyo huyó a Egipto, ya que creía que se debía hacer más fuerte, pero de hecho casi ni siquiera luchó. Y César lo persiguió, solo para descubrir que ya había sido derrotado. César se encontró en medio de una curiosa lucha. De hecho, en lo que estaba en Egipto, aquí relajado, normal, se encontró en una disputa entre el faraón gobernante Ptolomeo VIII y su hermana, esposa Cleopatra. César decidió involucrarse en el conflicto apoyando a Cleopatra con el objetivo de asegurar el trono para Cleopatra, a cambio de valiosos recursos y financiación. Igualmente, se dice en secreto que se volvieron amantes. Por otro lado, en su camino de regreso a casa, César luchó y derrotó rápidamente al rey Farnaces de Ponto en la batalla de Sela del 47 a.C. y lo hizo tan rápidamente que, está su famosa expresión y frase Veni, vidi, vici. Llegué, vi, vencí. Una vez que regresó a casa, fue nombrado dictador por 10 años, con Marco Antonio como su segundo al mando, y logró ganar las elecciones una vez más como cónsul. Después, su guerra civil contra los optimates, César se había convertido en una fuerza imparable, convirtiéndose en el líder imparable. Y a pesar de ayudar a las 3 plebeyas, creando el calendario juliano, ofreciendo la ciudadanía romana a los pueblos conquistados y disminuyendo enormemente la deuda de Roma, se le veía a César como un tirano. Y su declaración como dictador perpetuó en el año 44 a.C. Solo fortaleció su argumento. Y, trágicamente, en el 15 de marzo del año 44 a.C., diversos, amigos, según de Julio César, Casio sobre todo, comenzó un complot ante César, donde, de hecho, Casio convenció a su protegido Bruto de participar en ella. Bruto, Casio y otros senadores, temerosos por el poder de César, rodearon a César con un acto de brutalidad y la apuñalaron 23 veces sin parar. Entre ellos, César, antes de morir, reconoció a Bruto y dijo su muy conocida frase: ¿Tú también, Bruto? El que asumió las riendas del Estado fue Marco Antonio, el segundo al mando de César, siguiendo el mando de su predecesor. Sin embargo, Marco Antonio se encontró con un pequeño problema, con un joven problema, de hecho, Octavio, el sobrino, nieto e hijo adoptivo de César, cuya popularidad iba en aumento.
y quien muchas veces se veía como el heredero natural de César. Como era de esperarse, las tensiones comenzaron. Y bueno, Marco Emilio Lépido quiso apaciguar las aguas, hacerla de mediador, de que mírame, tú no eres así, y formó el segundo triunvirato en el año 43 a.C., que fue un total fracaso. Ya no se podían negar los problemas entre Marco Antonio y Octavio. Tristemente, bueno, en otra instancia, Marco Antonio conoció a Cleopatra. Y bueno, formó una relación romántica con ella, a tal punto de regalarle alguna de las tierras conquistadas, lo que enojó a Octavio y al Senado, obviamente, queriendo evitar una guerra civil. Octavio pensó y dijo, no le voy a declarar la guerra, pues, a Marco Antonio, porque si no sería romanos contra romanos. Pero Cleopatra está libre. Entonces, bueno, le declaró la guerra a Egipto a Cleopatra. Sin embargo, Marco Antonio no iba a dejar a su novia sola, o sea, ya eran de que algo. Entonces apoyó a Cleopatra, donde Marco Antonio y Cleopatra regresaron con 500 barcos para pelear, y Octavio no se quedó atrás. Octavio con Agripa zarparon con 300 barcos para luchar la batalla de Actium, y resultó en victoria para Octavio, después nombrado Augusto. Así, Cleopatra y Marco Antonio no sabían qué hacer ahora que habían perdido, ya que en Roma se exponía de una forma con mucha brutalidad a las personas a las que han vencido. Entonces, para evitarse tal vergüenza de que a lo mejor los exhibieran totalmente desnudos o se burlaran, la gente romana les empezara a decir algún tipo de cosas, los encerraran o cualquier tipo de humillación, decidieron suicidarse con el veneno de una serpiente para no ser expuestos públicamente. Y bueno, ya que ahora Augusto estaba al poder, Octavio pasó a llamarse César Augusto, primer emperador romano. Su tío abuelo Julio César fue nombrado romano, como el divino Julio. Y el nombre César se convirtió en un título. La República Romana había muerto y el imperio apenas estaba comenzando. El imperio romano había nacido. Y esta fue toda la historia de la República. Y bueno, por última instancia, me pareció sumamente interesante ese texto, ya que cuando estudiamos la República, a mí me lo asignaron como tema anteriormente y me pareció muy, muy, muy interesante toda la historia. Era muy como un chisme, como una telenovela, muchos amoríos, muertes, familiares, traiciones brutales. Me dio tanta tristeza cuando le dijo, tú también, bruto, fue como, ¡ay! Ok, me interesa mucho por ello, espero haberlo pronunciado de la forma correcta y muchísimas gracias por la oportunidad, profesor, por poderle entregar un proyecto tan didáctico y divertido. En serio aprendí mucho de él y bueno, muchísimas gracias.